Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Somos Josefa Gamboa, Jimena González y Anaís Cantillana. Hoy les venimos preparadas y vamos a enfrentar a un enemigo que aparece donde menos lo esperamos, el villano de la discriminación. Así es, José. Hoy exploraremos cómo los principios de derechos humanos se ponen en juego dentro de nuestras escuelas y vamos a partir de preguntas súper importantes para entender lo que realmente está ocurriendo hoy en día en las aulas. En primer lugar, ¿qué desigualdades siguen presentes hoy en día en el sistema educativo? En segundo lugar, ¿cómo se entienden las necesidades educativas especiales? Y en tercer lugar, ¿qué barreras estructurales, culturales o institucionales siguen limitando la participación de algunos estudiantes? Y por último, y la más importante, ¿qué podemos hacer nosotras como futuras educadoras desde el rol docente para combatir esas injusticias? Y no solo hablaremos desde la teoría, vamos a traer ejemplos reales y casos que vivimos en nuestras prácticas, donde pudimos observar prácticas discriminatorias. Todo esto para demostrar que la educación inclusiva no es un concepto decorativa, sino una práctica viva que construye día a día. Organizaremos el análisis en 4 grandes ejes que serán: la primera, prácticas pedagógicas e inclusión. La segunda sería situaciones escolares y el rol docente inclusivo. El tercero sería el marco conceptual de barreras y facilitadores. Y la 4 serían las políticas y normativas vigentes que respaldan la inclusión. Cada eje lo abordaremos con ejemplos reales, reflexiones críticas y análisis con la normativa actual vigente. Y por supuesto, estrategias pedagógicas que nos permitan enfrentar al gran villano de la discriminación. Porque aquí no venimos a diagnosticar el problema, venimos a transformarlo. Para comenzar, la educación inclusiva nace del reconocimiento de la diversidad como un valor, no como una dificultad. Cuando entendemos esto, dejamos de pensar en alumnos con problemas y empezamos a mirar el contexto, las prácticas y las barreras que impiden el aprendizaje, ya que las barreras son externas. En Chile, este cambio ha sido gradual. Tuvimos durante décadas un modelo médico rehabilitador, donde el objetivo era que el estudiante encajara. Hoy avanzamos hacia un modelo con enfoque de derechos, donde la escuela tiene el deber de transformarse para recibir a todos sus estudiantes. Y eso implica prácticas pedagógicas que promueven la participación activa, la equidad y accesibilidad. No hablamos solo de rampas o pictogramas, hablamos de convivir, enseñar, evaluar y mirar de otra manera. Así que sí, la inclusión no es un adorno, es una forma completa de hacer la escuela. En esta sección del podcast comentaré una situación que viví en mi práctica pedagógica, en donde en la sala de clases del quinto básico B se observa cómo los estudiantes realizaban bitácoras por capítulo en conjunto de la profesora del lenguaje. Sin embargo, Matías, el cual tiene un diagnóstico de DEA al lenguaje, se ve muy distraído y sin ánimos de trabajar en la actividad, en lo que le menciona a la educadora diferencial en el aula que él no se siente parte de la clase. Le comenta que para él no es tan sencillo realizar este tipo de actividades como a sus compañeros, en donde la educadora del lenguaje lo escucha y comienza a llamarle la atención con gritos, recalcando que era siempre lo mismo con él, que era un flojo y que llamaría a su apoderado para comentarle la situación, ya que Matías no participaba activamente de las clases. El hecho ocurrido dentro de la sala de clases con Matías no es un hecho aislado a la realidad que se vive en muchos centros educacionales con discriminación y exclusión de los estudiantes con necesidades de apoyo, en donde muchas veces los padres desconocen las leyes de respaldo para el apoyo de este tipo de situaciones, en donde no se respetan los derechos inherentes de los estudiantes. El artículo número 4 de la Ley 20.845, la Ley de Inclusión Escolar, establece que es deber del Estado propender a asegurar a todas las personas una educación inclusiva de calidad. Asimismo, es deber del Estado promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación regular o especial según sea el interés superior del niño o pupilo. Es decir, que se debe generar una educación inclusiva de calidad por derecho a cada estudiante con necesidades de apoyo, ya que el excluir, aislar y catalogar sería una grave discriminación con el alumno y violación de la ley.
Hay un autor que es mi favorito, el cual habla de la inclusión y cómo abordarla, en donde Skilliar establece que la inclusión no es un concepto estático o una fórmula mágica, sino un proceso dinámico y en constante construcción, en donde la inclusión no se logra simplemente integrando a las personas con discapacidad en el sistema educativo, sino que se requiere un compromiso activo y una reflexión constante sobre nuestras prácticas y actitudes. Durante mi práctica pedagógica en un quinto básico, observé un estudiante con trastorno del espectro autista que presentaba dificultades al iniciar su rutina durante la clase. La docente entregaba instrucciones solo de manera oral y con un ritmo acelerado. El estudiante se desreguló y caminaba por la sala y recibía llamados de atención constante por no seguir la rutina. Normativamente, esta práctica contraviene lo establecido con el Decreto Supremo número 83 del 2015, el cual manda a los establecimientos educacionales a diversificar la enseñanza, flexibilizar el currículo, ofrecer múltiples formas de acceso a la información, expresión de aprendizaje y participación. Al no implementar estos apoyos, se incumple el principio central del decreto. La situación observada contradice los principios establecidos en el Decreto 170, normativa que garantiza que los estudiantes con necesidades educativas especiales, incluyendo el trastorno del espectro autista, reciban adecuaciones de acceso, apoyo especializado y estrategias diferenciadas que faciliten su participación en el aula. En este caso, la docente entrega instrucciones solo de manera oral, con un ritmo acelerado y sin apoyos visuales, lo que genera desregulación y dificultades de adaptación. Esto evidencia la ausencia de adecuaciones metodológicas obligatorias, vulnerando el derecho del estudiante a recibir apoyos pertinentes para acceder al aprendizaje. Como propuesta facilitadora para favorecer la participación y regular la conducta del estudiante, resulta fundamental implementar apoyos visuales, sensoriales y metodológicos que permitan anticipar las actividades y disminuir la sobrecarga auditiva. A continuación se presentan acciones concretas y alineadas con el enfoque inclusivo, que lo primero sería incorporación de anticipadores visuales. Se sugiere utilizar un horario visual diario con imágenes simples, significativas para el estudiante. Esto permite anticipar las actividades de la jornada, disminuye la incertidumbre y entrega estructura al inicio de cada clase. El uso de tarjetas individuales con pasos breves. Sentarse, escuchar, materiales, actividades, ayuda a comprender la secuencia sin depender exclusivamente de las instrucciones orales. También lo otro sería implementación de instrucciones multisensoriales, dado que el ritmo acelerado y exclusivamente oral genera desregulación. Es necesario complementar las indicaciones con apoyos escritos o pictográficos, acompañados de gestos, demostraciones y pausas controladas. Y además, también estableciendo una rutina clara y predecible para favorecer la autorregulación del estudiante. En mi experiencia pedagógica, durante la clase de música, todos los estudiantes estaban atentos, hasta que en la mesa número 2 comenzó una discusión. Mariana, Facundo y Dante estaban excluyendo a Josué de sus conversaciones y juegos. Me explicaron que ya no querían juntarse con él porque en varias ocasiones le habían pegado o tirado el pelo. Esta situación provocó que Josué se enfadara aún más. Comenzó a tirarle objetos, emitió sonidos que interrumpían la clase y se levantó para intentar agredirlos nuevamente. La profesora intervino llevándolo a su puesto y pidiéndole que dejara de pegar a sus compañeros. Sin embargo, Josué estaba muy molesto y terminó haciendo un berrinche. Se tiró al suelo y salió de la sala. La profesora nos indicó que lo dejáramos caminar en un momento para que pudiera tranquilizarse. Después de unos minutos, Josué regresó más calmado y dispuesto a continuar con la clase. En ese momento, la profesora destacó frente al curso el esfuerzo de Josué por autorregularse y volver por sí mismo. Esto se vincula directamente con la Ley 20.536 sobre la violencia escolar, la cual promueve un buen trato y la sana convivencia dentro de las comunidades educativas. La intervención realizada por la profesora refleja la aplicación práctica de esta normativa, priorizando la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. También se vincula de manera directa con los principios del Programa de Integración Escolar, PIE, cuyo propósito central es promover prácticas inclusivas que respondan de manera oportuna y pertinente a las necesidades educativas de todos los estudiantes.
La situación presentada evidencia la importancia del trabajo colaborativo entre docentes que favorece la convivencia, la regulación emocional y la participación plena de cada niño dentro del aula. Una propuesta facilitadora sería designar un rincón calmado o espacio seguro, donde estudiantes como Josué puedan acudir de manera autónoma cuando sienten frustración o enojo. Este espacio debe contar con herramientas de autorregulación, tarjetas visuales, respiraciones guiadas, pelota antiestrés, permitido prevenir crisis y promover la autonomía emocional. Ahora que revisamos los casos, pasemos a algo clave. ¿Qué propuestas pedagógicas podemos impulsar desde una fundamentación sólida? Porque no basta con identificar barreras, también tenemos que levantar herramientas concretas. Exacto, y la primera base es fundamental, un enfoque de atención a la diversidad, ya que los educadores debemos reconocer que cada estudiante aprende a ritmos distintos, con modos distintos y con necesidades diferentes. Ese es nuestro punto de partida para cualquier cambio. Totalmente, porque el villano de la discriminación aparece cuando pretendemos que todos aprenden igual y al mismo tiempo, y eso no existe. Por eso, nuestra primera propuesta es que el docente observe, escuche y adapte su enseñanza entendiendo la diversidad como una riqueza, no como un problema. Y aquí aparece nuestro siguiente superpoder, el diseño universal para el aprendizaje o DUA. El DUA nos invita a presentar los contenidos de múltiples formas, para así garantizar el acceso y permitir variadas maneras de expresión para que cada estudiante pueda demostrar lo que sabe, y promover diferentes niveles de compromiso, reconociendo que no todos se motivan de la misma manera. O sea, el DUA es básicamente nuestro escudo contra el villano de la discriminación, porque cuando diversificamos formas de enseñar, reducimos automáticamente las barreras. Ahora, otro aspecto imprescindible son las adaptaciones curriculares significativas. Sí, y ojo, no se trata de solo bajar contenidos, hablamos de ajustar objetivos, metodologías, evaluaciones y material de forma pertinente a las necesidades individuales de cada estudiante. Con esto aseguramos que todos tengan un acceso real al aprendizaje. Las adaptaciones no son un privilegio, son un derecho y una herramienta pedagógica legítima. Y la última propuesta, pero quizás la más importante, fomentar una cultura de inclusión en las escuelas. Claro, una cultura donde cada estudiante se sienta valorado y respetado, donde se reconozcan sus derechos, se practique la empatía docente y se construya participación activa en toda la comunidad educativa. Exacto, porque la inclusión no depende solo de una estrategia, depende del clima, del vínculo, del lenguaje que usamos, del trato. Cuando logramos una cultura inclusiva, el villano de la discriminación pierde completamente su poder. Después de analizar nuestros casos y las diferentes situaciones que vivimos en práctica, queda claro que la inclusión no es solo un concepto que aparece en las normativas, sino una tarea diaria que se construye dentro del aula y muchas veces somos nosotras mismas quienes debemos cuestionar nuestras prácticas y las de los otros docentes. Exacto, por ejemplo, lo que pasó con Matías muestra que todavía existen barreras actitudinales fuertes, y eso duele. No basta con decir que somos inclusivos si nuestras acciones excluyen, etiquetan o humillan a un estudiante. La Ley 20.845 habla de garantizar una educación inclusiva de calidad, pero esa ley pierde fuerza cuando en la práctica se sigue discriminando y la inclusión comienza cuando dejamos de culpar al niño y empezamos a revisar qué está fallando en la enseñanza. Sí, y lo mismo sucede con los casos que vimos en quinto básico. Cuando no se entregan apoyos visuales o no se diversifican las instrucciones, se producen barreras metodológicas que afectan directamente al estudiante con TEA o necesidades educativas especiales. El decreto 83 y el decreto 170 son súper claros. No es el estudiante el que debe adaptarse a la escuela, es la escuela la que debe transformarse para él. Pero si esa transformación no ocurre, el estudiante queda expuesto a sentirse frustrado, diferente o incapaz. Y ahí aparecen los facilitadores, porque algo tan simple como anticipadores visuales, rutinas claras o un espacio de autorregulación puede cambiar completamente la experiencia de un niño. Nosotros lo vimos, cuando se implementan apoyos adecuados, el estudiante participa más, se regula mejor y se siente parte del grupo. Sin embargo, también es importante lo emocional, ya que en el caso de mi compañera Jimena, la intervención de la profesora fue clave, ya que contuvo, acompañó, validó y reconoció el esfuerzo de Josué, y esto es claramente inclusión.
También mirar al estudiante desde su humanidad, desde su proceso emocional y no desde la falta. Y todo esto nos deja una reflexión profunda. La inclusión no es un acto puntual ni algo que se logra con una sola estrategia. Es un compromiso ético, profesional y humano. Es revisar nuestras creencias, nuestras prácticas y entender que cada estudiante tiene una forma distinta de aprender, sentir y estar en el mundo. Yo diría que al final la inclusión ocurre cuando en la sala se respira respeto, empatía y accesibilidad, cuando cada niño con o sin diagnóstico siente que pertenece, y esto depende de todas y todos, del docente, del equipo PIE, de la escuela y también de la comunidad. La invitación es seguir aprendiendo, seguir ajustando, seguir humanizando la enseñanza y la inclusión, ya que no es una meta final, es un camino que recorremos todos los días. Sí, y un camino que vale la pena, porque cuando la inclusión es real, la escuela se transforma en un espacio seguro, diverso y lleno de oportunidades para cada estudiante. Para finalizar, entregaremos las referencias. Sería Ministerio de Educación 2015, decreto número 170 del Ministerio de Educación Chile. La segunda sería Ministerio de Educación 2015, decreto supremo número 83, artículo número 4 de la Ley 20.845, Ley de Inclusión Escolar. Esquiliar 2011, Ley número 20.536 sobre la violencia escolar. Y la número 4, que sería el Ministerio de Educación, Programa de Integración Escolar, PIE. Ministerio de Educación Chile. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.